Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy seguimos con filosofía. Bueno, bienvenido a todo el mundo, gracias por estar viéndonos y gracias por el apoyo que nos disteis en el último vídeo. La verdad es que me sigue sorprendiendo las visualizaciones y el feedback que hemos tenido en los comentarios por parte de la gente. Como os dije, podéis plantear vuestras preguntas en los comentarios, mi idea es ir recopilándolas y a partir de ahí hacer un vídeo de preguntas y respuestas sobre cada tema, filosofía, economía, materialismo histórico. Y bueno, hoy nos toca seguir con filosofía parte 2. Para aquellos que no habéis visto el primer vídeo, os recomiendo seriamente verlo porque vamos a utilizar muchos conceptos que hemos explicado en el anterior, os lo dejaré por aquí, y es un vídeo, bueno, en el que introducimos la filosofía marxista y dos conceptos fundamentales, el materialismo y el idealismo. Hoy hablaremos de otros dos conceptos igual de importantes, la metafísica y la dialéctica, dos palabras imprescindibles para hablar de filosofía marxista. Como podemos leer en el libro, hablamos de método, es decir, se habla de método metafísico y de método dialéctico, dos maneras totalmente contrapuestas de concebir la realidad y de interpretarla. La metafísica y la dialéctica, como ya he dicho, hacen referencia a un método, es decir, a una serie de leyes, de principios que nos sirven para entender la materia. No estamos hablando de si la materia va antes que la idea o la idea va antes de la materia. No estamos hablando de materialismo o de idealismo, sino que estamos hablando de método. Así que bueno, vamos a poner ejemplos como siempre para que se entienda cada uno de los puntos y si tenéis cualquier duda, como ya sabéis, podéis ponerla en la caja de los comentarios. Bien, con la metafísica y la dialéctica se contraponen ideas muy distintas. La metafísica ve las cosas en lo estático, en lo eterno, en lo absoluto, mientras que la dialéctica ve las cosas en constante contradicción, en constante desarrollo y cambio, en conexión con todas las demás. En lo que se refiere a la metafísica, que es lo que empezaremos hoy, la metafísica es una palabra que se suele utilizar de manera distinta a cómo la vamos a concebir en estas formaciones. La metafísica hace referencia a lo meta, es decir, a lo que está más allá de la física, que sería la ciencia de los fenómenos del mundo. Es una palabra que desde la filosofía burguesa se utiliza para referirse a aquella parte de la filosofía idealista, es decir, esa filosofía que parte de las ideas y no de la materia y que entiende que las ideas son las creadoras de la materia, sería una parte de esa filosofía que se encarga, digamos, no se centra en estudiar o desarrollar conceptos pues como pueden ser Dios, la bondad, la justicia, el alma. Nosotros no concebimos la metafísica como una parte de la filosofía, sino como un método creado por autores que crean sistemas abiertamente anticientíficos con los que no se puede conocer la realidad en profundidad, sino que al contrario se emborrona y sirve para justificar verdaderas aberraciones. Ahora veremos por qué. Para explicar el método metafísico voy a seguir el orden del libro en el que se enuncian varios principios que son, digamos, el fundamento del método metafísico. Y veréis cómo incluso vosotros habéis caído en este tipo de ideas que se repiten día sí y día también para justificar muchas veces la ignorancia o el desconocimiento de la persona con la que estamos hablando. La metafísica tiene 4 principios. Por un lado tenemos el principio de identidad, el principio de aislamiento de las cosas, el principio de las divisiones eternas e infranqueables y el principio de la oposición de contrarios. No os asustéis porque son conceptos que conforme ponga los ejemplos entenderéis a la perfección y veréis que de lo que estamos hablando aquí es de luchar contra concepciones vagas, aisladas de la realidad y que no nos permiten avanzar en el ámbito del conocimiento y sobre todo de la práctica, porque algunos se pueden permitir vivir en una burbuja donde todo lo que dicen es verdad y donde todo se reduce a conceptos eternos y absolutos que no les puedes replicar, pero para un comunista, para la gente que luchamos por transformar las cosas, poder entender la realidad tal y como es y sacar conclusiones certeras es la única garantía que tenemos de poder cambiar las cosas a mejor. Vamos por el principio. Principio de identidad. Como aparece en el libro del que ya os hablé de George Politzer, Politzer define este principio tal que así. Consiste en preferir la inmovilidad al movimiento y la identidad al cambio frente a los acontecimientos. Es decir, el método metafísico concibe las cosas como algo fijo, en contraposición a algo en movimiento o desarrollo, y algo que no es cambiante, es decir, que conserva la identidad ante el cambio. ¿A qué nos estamos refiriendo a esto? Pues que conciben, por ejemplo, el universo, el hombre, la sociedad contemporánea, la conciben como cosas que son así, siempre han sido así
y siempre lo serán. Se corresponden con algo eterno, algo absoluto, que nos obliga a ser así. ¿Cuántas veces hemos escuchado este argumento debatiendo sobre la transformación de la sociedad, sobre cambiar las cosas? El hombre es egoísta por naturaleza, siempre ha habido ricos y pobres. Son conceptos como que se anclan a un argumentario general que no se basa en nada, por supuesto, y que solo sirven para obstaculizar el avance de las cosas. Para decir que el hombre es egoísta por naturaleza, habrá que tener algún argumento, habrá que basarse en algo. Me hace especial gracia porque hoy en día encuentras a muchos youtubers o mucha gente así, defensores del capitalismo a rajatabla, que te dicen este argumento, dicen, el hombre es egoísta por naturaleza. Y tú te retrotraes a la historia del ser humano y te das cuenta que el hombre no ha parado de cambiar, incluso en los valores individuales de los que podemos, digamos, hablar hoy en día. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en las comunidades primitivas, que ha sido el periodo más largo en el que ha vivido el hombre, no existía la propiedad privada, no existía la capacidad de que unos fueran más ricos que otros, se compartía la producción, era una cuestión colectiva y no por ello eran menos hombres, eran hombres distintos que estaban por evolucionar a lo que vendría después. O sea, es absurdo pensar que hoy en día tenemos los mismos valores que podrían tener en la Edad Media. ¿De verdad creéis, por ejemplo, que cuando se abolió el esclavismo, la gente no entendía el esclavismo como algo natural, eterno, esto ha sido siempre así? Pues estamos hablando de lo mismo. Igual pasa con los reyes, igual pasa con las jerarquías que se puede presentar en cualquier tipo de sociedad. Las castas en India se conciben como algo eterno, se conciben como algo que no puede cambiar, que es así, cuando la realidad ya ha demostrado que no. Entonces, el principio de identidad, como podéis ver, se corresponde con esa concepción reaccionaria de coger algo, decir que siempre es así, siempre ha sido así y nunca va a cambiar, y a partir de ahí justificar el inmovilismo, el desconocimiento, la ignorancia y sobre todo quedarse de brazos cruzados. O sea que esta concepción, que la habréis escuchado en tantas ocasiones en conversaciones políticas, es una concepción metafísica contra la que los comunistas tenemos que estar siempre en guardia. ¿Por qué decimos esto también? Pues porque obviamente esto, a la hora de analizar la realidad social y política, se convierte en un arma arrojadiza contra los revolucionarios. Dicen, no, es imposible, la gente ya está acostumbrada a este tipo de política, no se van a acostumbrar a otra nueva, no se puede cambiar, tenemos que dedicarnos a votar a lo que hay, tenemos que dedicarnos a justificar lo que hay. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso la gente no ha vivido cambios sociales en su vida? ¿Acaso la sociedad española no ha vivido cambios sociales en un siglo que pasamos de tener una república a tener una dictadura franquista, a ahora vivir en una falsa democracia burguesa en la que la gente vota a partidos que van a hacer lo mismo siempre? O sea, ¿acaso eso no son cambios significativos? ¿Acaso en la transición la mayoría de la gente quería luchar y quería salir a las calles y hoy en día no? ¿Qué ha pasado para llegar a este punto? Eso es una manera, digamos, más dialéctica, ¿no?, de concebir las cosas, viendo su origen, su desarrollo, su cambio. Ahora veremos cada uno de estos principios. El principio de identidad se basa en crear esa imagen de lo absoluto, que no tiene nada de absoluto y que sirve para justificar siempre que no haya ningún tipo de cambio. A la par que hablamos de que las cosas no cambian, tampoco tienen por lo tanto un principio y un fin, cuando en realidad tú, cuando vas a la naturaleza o a la sociedad, ves que todo tiene un origen, un desarrollo y un final, y en ese final se transforma en algo nuevo, que esto es de lo que hablaremos con la dialéctica. No se puede concebir la realidad así, no se puede. Por ejemplo, para simplificar y sin que sirva de precedente, esto es para que se entienda, el método dialéctico cogería, por ejemplo, un balón de fútbol y diría que ese balón pues es un balón de fútbol tal cual, es como todos los balones de fútbol, nacido para ser pateado en un campo de fútbol y poco más. El método dialéctico, en contraposición a esto, diría que ese balón de fútbol ha sufrido un proceso obviamente de creación en el que se ha cosido, se han extraído los materiales, ahora ese balón de fútbol sirve para jugar a fútbol, pero con el tiempo se convertirá en otra cosa que ya deja de ser un balón de fútbol a efectos útiles y poco a poco se va desintegrando hasta el punto de ser polvo en una casa dentro de tantos años. La cuestión es ver las cosas en su desarrollo y la metafísica se niega a hacer esto. Diréis, nadie piensa así. La mayoría de opiniones y sobre todo líneas políticas defendidas por los partidos mayoritarios que vemos hoy en día se basan en esto. Se basan, por ejemplo, en la izquierda del sistema, en concebir la democracia como algo eterno, que siempre ha sido así, que tenemos que jugar con estas cartas y ya está. No hay posibilidad de cambio. Eso ya se ha demostrado falso. ¿Cuándo? No lo sabemos. Ellos conciben la igualdad, la fraternidad, la
la justicia con conceptos eternos a los que se acogen y después los traicionan cada día porque la realidad es muy distinta. También me gusta mucho la idea de la violencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase la violencia nunca es la solución? Ese principio de identidad, ¿no? De no a la violencia eternamente, no tiene ningún sentido cuando tú vas a la realidad que recibes violencia por parte del Estado o por parte de otros grupos, de tu propio jefe. O sea, la violencia es una cosa con la que vivimos todos los días y dejarla anulada como algo que no existe y que siempre va a ser mejor no usarla a usarla, es absurdo. Cuando te vengan a robar o a intentar hacer daño, seguramente te tengas que defender, y cuando la clase obrera tenga que defender sus derechos y venga el Estado al servicio de la oligarquía financiera a evitarlo, ¿qué va a hacer la clase obrera? ¿Quedarse de brazos cruzados, esperar a que la próxima legislatura les hagan caso? Es un absurdo. Estos principios de identidad los encontramos en cada uno de los argumentos que nos da esa izquierda pusilánime, vendida, y también de la derecha casposa que se acoge a valores eternos que son los primeros en no respetar y en tirar a la basura para después hacer política sucia al servicio de la oligarquía. Cualquier cosa está en constante desarrollo y cambio. La pelota de fútbol de la que hemos hablado antes cada día será distinta como era antes a nivel cuantitativo, poco a poco irá variando en cuanto a un rasguño, el desgaste del material, un boño que se le haya hecho por un golpe mal dado. Todo eso son cambios que sufre el balón de fútbol en cuestión. Otro de los principios que conforman la metafísica es el famoso principio del aislamiento de las cosas. Veas el ejemplo de los folios y los maderos. Es decir, un metafísico diría que si tiene unos folios y unos maderos, pues los maderos son maderos y los folios son folios. No tienen nada que ver, son cualidades distintas y no se pueden conectar. La visión dialéctica sería justamente la de conectarlas en un proceso de desarrollo. Los folios son folios porque antes eran maderos y han sufrido un proceso de desarrollo, y esos folios después se convertirán en otra cosa. Eso es una manera dialéctica de ver las cosas en su movimiento y en desarrollo. El principio del aislamiento de las cosas se basa justamente en aislar el objeto de estudio de su entorno, de todo lo que le puede afectar. Por ejemplo, no se puede estudiar a un hombre aislado de la sociedad en la que vive, no se puede estudiar a un animal aislado del ecosistema en el que vive, no podemos estudiar las cosas como si fueran elementos totalmente separados de su realidad. Y diréis, esto ya no lo hace nadie. No, amigos, volvemos a las mismas del primer vídeo. Esto lo hace todo el mundo en el ámbito de las ciencias naturales, pero nadie lo hace en el ámbito de la sociedad. La política, la sociología, la historiografía, la antropología burguesa se basan justamente en aislar elementos unos de otros para evitar llegar a conclusiones demasiado parecidas a una conclusión científica y que todo valga. Porque tú cuando vas a la universidad, si habéis tenido la oportunidad de tener algún tipo de clase de sociología, de políticas y tal, todos son teorías válidas porque todo vale, porque la ciencia no es absoluta. En ese ámbito todo vale y por lo tanto nada es verdad. En el ámbito de las ciencias naturales sí se utiliza este método porque es lo más lógico y lo más útil para entender la realidad material. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la sociedad en la que vivimos? Cuando nos dicen, por ejemplo, que la política y la vida personal no tienen nada que ver y que está totalmente separado. O cuando nos dicen que la economía y la política no pueden mezclarse. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero es que estos argumentos los encontramos de boca de liberales, de socialdemócratas, los encontramos de boca de muchísima gente. Incluso tonterías como el fútbol, el ocio, decir que no tienen relación con el ámbito de la política es absurdo, totalmente absurdo. Por ejemplo, es algo que he vivido, yo creo que mucha gente también habrá vivido, cuando vas a veces frente a una asamblea de barrio, de vivienda o un sindicato, muchas veces siempre se dice eso, ¿no? De que es apolítico, ¿no? Te dicen, no, esto es apolítico. Y es como, ya. ¿Es apolítico hasta qué punto? Porque en el momento en que tú te declaras apolítico, ¿quién determina la política que después toma las decisiones en ese espacio? ¿Lo determina el cabecilla que lo lleva todo? ¿Lo determina la gente de un partido político que está ahí metida haciendo trabajo? Obviamente, esas decisiones, las tomes tú o no, alguien las va a tomar por ti y ahí está la cuestión. Siempre están conectadas. La política influye en todo lo que nos pasa en todos los días. La economía influye en todo lo que nos pasa en todos los días. Incluso el clima influye en lo que nos pasa todos los días, aunque obviamente no al mismo nivel. No se pueden aislar las cosas. El método metafísico se basa justamente en esto y por eso erra en sus estudios y sirve para justificar, como ya he dicho, aberraciones. De verdad,
No hay nada más ridículo que esos liberales que se ponen a hablar del capitalismo en las comunidades primitivas, como si hubiera aparecido todo de manos de una persona que se le ocurrió decir, sí, voy a intercambiar productos porque es la mejor manera y más eficiente para producir. Eso no ocurre así, hay un desarrollo histórico detrás, un desarrollo de la producción. El capitalismo no es lo que dicen los autores capitalistas, no es decir, sí, es libre intercambio total sin interferencia del Estado. Ya, el capitalismo ha existido durante un tiempo concreto, ha aparecido en unas condiciones concretas, se ha desarrollado de una manera concreta, en contraposición a otro modo de producción que era el feudalismo. Se ha hecho con el mundo, ha tomado miles de formas diversas. No podéis hablar del capitalismo en términos de este autor dice no sé qué, y entonces lo que hay hoy en día no es capitalismo o se acerca al capitalismo, porque el capitalismo es un fenómeno social, es un modo de producción, no depende del que lo estudia ni del que lo caracteriza. Basta ya de utilizar el análisis de la sociedad para justificar cualquier cosa. Tú no puedes estudiar al hombre en las comunidades primitivas o el intercambio en las comunidades primitivas como estudias hoy el intercambio. Hoy en día el intercambio determina todo, toda la producción es mercantil, está destinada a la venta, que esto lo veremos en economía, pero en las comunidades primitivas no, amigo, no, el intercambio era algo prácticamente marginal, aislado y que se desarrolló con el tiempo ya de una etapa más cercana al esclavismo, a las siguientes etapas de la producción humana. O sea, no se puede hablar en esos términos, es que es de vergüenza, de verdad. De estos dos últimos principios se deduce un tercer principio que es el que hemos comentado antes, el principio de divisiones eternas e infranqueables entre las cosas, como por ejemplo que en la sociedad siempre va a haber ricos y pobres, siempre ha habido ricos y pobres y siempre va a haber, ¿no? Yo he escuchado argumentos que de verdad, ¿por qué la gente opina así? De fácil, hombre, por favor, un poco de historia, un poco de, al menos tener la humildad de decir, mira, no tengo ni idea de lo que voy a decir, lo digo. Yo con eso me conformo, pero no. Yo he escuchado frases como, no, siempre va a haber ricos y pobres porque siempre hay gente más capaz que otros, ¿no? Siempre hay gente incluso con más liderazgo, con más capacidad de sobreponerse, etcétera, etcétera. Y es como, señores, la sociedad ha tenido un periodo más largo en la que no había ricos y pobres que en la que había ricos y pobres. La aparición de las clases sociales, de la propiedad privada, de los ricos y de los pobres, de los esclavos y de los esclavistas dentro de la sociedad, es algo que aparece en el desarrollo humano, pero no al principio, no al principio. El ser humano tiene un desarrollo, va cambiando y te sorprendería la cantidad de cosas que han cambiado en la sociedad. Reducir todo a siempre va a haber ricos y pobres porque hay gente más capaz que otros, es que no tiene ningún sentido. ¿Por qué hay ricos? ¿Por qué hay pobres? ¿Qué relacionan entre ellos? En eso se basa justamente lo que en este embrollo es lo que hace la división eterna e infranqueable entre las cosas promovida por la metafísica. Y ahora que estamos ya poniendo tantos ejemplos y tal, creo que todos entendéis por qué decimos que es tan importante estudiar filosofía y denunciar cada vez que se manifieste la metafísica en la política de los que supuestamente son de izquierdas o comunistas, porque ya ni te cuento de la derecha o digamos no de las fuerzas más reaccionarias, porque es increíble la capacidad que tienen estos políticos de acogerse a verdades absolutas que se respaldan en absolutamente nada y que después sirven para traicionar los intereses del pueblo. El estudio de Marx y Engels de la historia, después de Lenin, de Stalin, etcétera, etcétera, nos ha permitido ver que durante la historia, en primer lugar, las clases sociales no han sido algo eterno, ni tampoco lo van a ser. Al igual que existió un periodo como fue el comunismo primitivo o la comunidad primitiva, donde no existían las clases sociales, ni los ricos ni los pobres, tal y como se desarrolla la sociedad, en base al estudio científico de esta, la lucha de clases, la aparición del capitalismo, su fase agónica y la aparición del socialismo como alternativa económica, productiva a lo que vivimos hoy en día, las clases acabarán siendo parte de la historia y se acabarán aboliendo porque ya no serán necesarias para la sociedad y se habrán convertido en un obstáculo. Esto lo veremos obviamente en apartados más adelante, pero está bien también ir introduciendo estas cosas. Los comunistas no somos ilusos. O sea, abolir las clases sociales no es una opción para los comunistas, es decir, sí, es que me parece mal que se explota gente. No, abolir las clases sociales es una necesidad histórica que nace del estudio justamente de la historia del ser humano, ver las leyes que lo rigen, cómo se desarrolla y poco a poco hacia dónde tiende. El socialismo es una necesidad, no es una opción ni una opinión. Finalmente llegamos al principio de la oposición de contrarios. Es un concepto que aprovecharemos después para desarrollar el principio de unidad y lucha de contrarios, de la contradicción dialéctica. El principio de oposición de contrarios se basa en asegurar que no pueden existir dos contrarios en una misma unidad, que una cosa no puede ser contradictoria. Como veis, tiene mucho que ver con el principio de identidad y con entender las cosas de manera fija, no cambiante. Es decir, para un metafísico algo no puede ser contradictorio, o es A
o es B. No existe una tercera opción, no existe algo que las una de alguna manera, ¿no? Una persona o es buena o es mala. Una persona está feliz o está triste. Una persona es egoísta o es solidaria. El capitalismo funciona y siempre funcionará, o el capitalismo no funciona y nunca funcionará. Como vemos, son concepciones que nos suenan mucho de conversaciones o discusiones y que siguen basándose en la misma visión anticientífica y fantasiosa de la realidad. Analicemos los ejemplos para entender por qué esto es una tontería. ¿Cuántas personas conocemos que son realmente solidarias en su día a día y después obviamente tienen arrebatos de egoísmo para beneficiarse a sí mismo en momentos concretos porque la propia situación les ha empujado a ellos, o porque también son egoístas para una cosa y solidarias para otras? ¿Esta persona es solidaria o egoísta? Pues obviamente en unas condiciones es solidaria y en otras es egoísta. Pueden convivir la contradicción en esta persona. Lo mismo para ser bueno o malo. ¿Cuántas veces se nos plantea el mítico dilema de el fin justifica los medios? Que yo, como comunista, creo que el fin sí justifica los medios. ¿Se puede hacer cosas malas para hacer cosas buenas? ¿Se puede hacer la guerra contra la guerra para conseguir la paz? El hippie, el pacifista te dirán que no, que esto, vamos, es contradecirse, no puede ser contradictorio, no puedes predicar la paz haciendo la guerra, cuando la realidad es que para que se diera la paz en todas las situaciones de guerra del mundo ha tenido que haber guerra de por medio. Y pasa lo mismo con los fenómenos sociales. Por ejemplo, cuando una persona metafísica te habla de la dictadura o la democracia, ¿cómo las define? Define la democracia como la ausencia de la dictadura y la dictadura como la ausencia de la democracia. Sin embargo, cuando vas a cualquier estado de la historia o incluso estados actuales, ves que el estado es una democracia para unos y una dictadura para otros. La democracia griega, una democracia de la que se habla en clases, como referencia histórica en cualquier ámbito, era una democracia para esclavistas, hombres libres, etc., y era una dictadura para los esclavos. Más claro, imposible. Las democracias liberales, los estados modernos que se van conquistando en Europa con la aparición y la imposición del capitalismo, eran democracia para una minoría de personas ricas que poco a poco se va abriendo con la lucha de clases, pero que en un principio, siendo lo más democrático que habían visto nunca, seguía siendo democracia para unos pocos y dictadura para una mayoría. Lo mismo pasa con los conceptos como la espontaneidad y la conciencia, ¿no? Un metafísico te dirá, eres un ignorante, no eres consciente, o eres una persona muy consciente, muy lista, pero esto tampoco es justo con la realidad. Aparte de que cada persona muchas veces es buena, inteligente para unos ámbitos y no tan buena, no tan inteligente para otros, en la ignorancia aparece justamente la conciencia y las ganas de conocer y de ser mejor a la hora de interpretar las cosas. La conciencia, por ejemplo, de la clase obrera aparece al principio de una manera muy primitiva, muy primaria. Los obreros luchaban contra las máquinas en vez de contra el patrón. Creían que era la máquina la que les quitaba el puesto de trabajo y quemaban las máquinas. Poco a poco el desarrollo de la lucha les hace pasar de ese estado de espontaneidad, ¿no?, de desconocimiento, a grados mayores de la conciencia, que si tú comparas esos grados de conocimiento con lo que tenemos hoy ahora, les llamarías ignorantes. Otro ejemplo sería decir que el capitalismo funciona o no funciona. No puede funcionar o no funcionar a la vez. La realidad es que el capitalismo, como modo de producción que es, como un elemento histórico que ha sido significativo en la historia de la humanidad, en su momento fue un elemento progresivo que sustituyó al feudalismo, que se convirtió en la nueva manera de producir y que elevó al ser humano a un nuevo estado social. Obviamente, en ese momento, la función del capitalismo era una. Los comunistas decimos que hoy en día la función del capitalismo ha dejado de existir. El capitalismo es un obstáculo para el desarrollo de la humanidad. Por lo tanto, ¿el capitalismo es bueno o malo? El capitalismo es lo que es. En su momento fue un elemento progresista que nació justamente del seno del feudalismo y que lo sustituyó, y hoy en día deja paso a un nuevo modo de producción que es el socialismo, porque el capitalismo no funciona. Entender que todo lo que estudiamos es contradictorio es fundamental para entender por qué está en constante cambio y desarrollo, para ver los elementos del progreso, del cambio, que van a sustituir lo viejo, lo obsoleto, y que van a transformar lo que conocemos en algo totalmente nuevo. Pero esto lo veremos en los principios de la dialéctica. Si tenéis dudas sobre ellos, al igual que de toda la formación, por favor, ponedlo en los comentarios. Bueno, de nuevo, tengo que disculparme a mis editores por extralimitarme en el tiempo. A lo mejor me toca hacer dos partes de esta segunda parte, entonces habrá 3 partes de filosofía. Y nada, para mí es un placer poder hacer estas formaciones, es algo que creo que son necesarias, que llevamos haciendo toda la vida y que por fin podemos enseñar a todo el mundo que nos sigue, y para que sirvan también para que la gente se familiarice con conceptos del marxismo. Como siempre, gracias a todos por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.